Kiasna ya Elena Ágiles R. Yus nungach ku o ayuk na shpuk ku o ayuk naknash it's naiden kus na oin hoch. Yus kahandot map shuna pat kumut ho oi hyot kibat de biot sanayep noem. Havet yots na nabatagat ku uts nakshan wakwem it's Puebla it's mayagant muda ho oi de biot tegach o ayuk kapshtep mayagta. Tigip stuktuk tegachech ha o ayuk pat kumut ho oi yot kapsht noem. Ayuk gets hain gapsp. Havet amajan as naktung padan as den smut mayagan ha hoy punet tegachech o ayuk yok yapst. Esto es el silencio y las palabras que nombran. Episodio 2. Justicia. En la ciudad de Oaxaca, me encuentro con Mateo Llave, originario de San Mateo del Mar, una población de pescadores de habla ombiayets ubicada en el istmo de Tehuantepec. Él forma parte de Subterráneos, un colectivo de artistas que trabajan en la tradición del grabado revolucionario. Es muy importante la lengua, ¿no? Allá en el pueblo nos enseñan a nosotros que primero tenemos que hablar el español antes del ombeyet. Y eso es porque se tiene la idea de que para sobresalir, para encontrar otro trabajo mucho mejor, aparte de la pesca, tiene uno que aprender el español, que afuera no le sirve para nada la lengua ombeyet. Y creo que estamos dejando nuestra identidad atrás y siento que así no deberían de ser las cosas. Que las tradiciones, la costumbre, la cultura, las danzas, la música son parte de nosotros, ¿no? Que nos dicen, soy Icot, soy de San Mateo del Mar y perder eso nos hace personas, ¿no? Sin un antecedente, ¿no? Existen aproximadamente 200 países en el mundo, y en la mayoría de ellos, el Estado utiliza y valida, de alguna u otra manera, el uso de una sola lengua. Un Estado, un país, una bandera, un himno, un solo idioma. En la Ciudad de México me reuní con el doctor Federico Navarrete y conversamos sobre el proceso de castellanización forzada que ha tenido lugar en nuestro país. Los españoles no trataron de imponer su idioma en el contexto colonial porque más bien el idioma era una fuente de privilegio que los distinguía del resto de la población y a ellos les interesaba muchísimo mantener esa distinción. Entonces, muchas veces los españoles preferían hablar náhuatl a enseñarle español a los pobladores, a los que llamaban indios, ¿no? Pero en el siglo XIX, básicamente, cuando surge el Estado-Nación Mexicano Independiente, pues básicamente creo que el español se elige. Yo no tengo evidencias de que haya sido una decisión deliberada, pero simplemente lo que sucedió es que los grupos que se creían dirigentes de la nueva nación, que eran básicamente pobladores de ciudades, que eran en su inmensa mayoría descendientes de españoles o personas que se habían acercado a esos círculos, que tenían otros orígenes, pero que se habían acercado a estos círculos dominantes criollos, descendientes de españoles, pues hablaban español. Y entonces dieron por sentado que todo mundo debía hablar español. Pero eso es como un prejuicio. Tal vez no fue una decisión consciente en el sentido de que vamos a imponer nuestra lengua. Aunque la revolución sí. O sea, sí, posteriormente sí, ya hubo políticas, ¿no? Pero en un primer momento fue más bien que había la idea de que el español era la lengua de los católicos y la nación tenía que ser católica. El español era la lengua de los españoles y la nación tenía que tener una cultura hispana, porque finalmente era la cultura de estas élites. El español era la lengua moderna. Y las lenguas indígenas eran consideradas como lenguas paganas, anticuadas, que no podían ser propias de una nación moderna, ¿no? Y entonces a partir de esta serie de prejuicios sociales se fueron implementando políticas estatales que van desde el hecho de que todas las leyes de la nación independiente fueron escritas en castellano y se dio por sentado que toda la política y la ley iba a ser en castellano, la justicia y la política iban a funcionar en esa lengua, cuando en realidad, pues muy probablemente en 1820 había en México 70% de hablantes de lenguas indígenas y el español era una lengua minoritaria.
En la capital de Oaxaca también conversamos con Gaby de León Ortiz, licenciada en Derecho y Ciencias Sociales, así como hablante de mixteco. Ella es una abogada que ayuda a la población mexicana que no habla español para que puedan ejercer sus derechos y puedan acceder a la justicia. Al estudiar Derecho, obviamente ahí nos dan una visión bastante occidental del derecho, ¿no? Como que ignorando que hay pues un pluralismo jurídico y otros sistemas de impartición de justicia. ¿Tú cómo te fuiste dando cuenta de esto? Porque bueno, lo vivías en tu comunidad, pero también estabas estudiando Derecho en la universidad. Tienes mucha razón, ¿no? Toda esta cuestión de que tienes que el derecho es bien occidentalizado. Teníamos una materia de derecho indígena, pero solamente veíamos, no, pues cuántos pueblos hay en el estado de Oaxaca. Y era como todo lo que veías en todo el semestre, y era un semestre solamente de derecho indígena. Y en Oaxaca. En Oaxaca, un solo semestre, ¿no? Entonces, ahorita no sé cómo esté, si ya lo actualizaron o sigue igual, pero solamente era un semestre. Y pues yo conocí o me adentré como a este tema más porque conocí a CEPIADET, ¿no? Que es el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción. Y me invitaron, ¿no? Como a colaborar en esa parte, y como que una parte de mí no se sentía identificada en la universidad, como que me sentía muy aislada, como que sentía que no encontraba, ¿no? Como mi lugar, ¿no? Y cuando conocí como a CEPIADET, a personas que son de otras comunidades, que hablan otras lenguas, como que me sentí identificada, y por eso fue que comencé como con esta parte, ¿no? Y específicamente en la interpretación, en el sistema de justicia. ¿Cómo ha sido para ti experimentar estar en medio de dos sistemas de justicia, pero también de dos lenguas, cuando la relación es tan asimétrica entre esas lenguas? Cuando yo tuve como el proceso de formación de interpretación y ya me tocó estar como en la práctica, y entonces cuando yo acudí, es una cuestión como de que cuando entras, ¿no? Desde que entras al juzgado, como esta cuestión de cómo te recibe la persona que está ahí atendiendo, el policía o la policía, como de que, ay, ¿a qué vienes? ¿No? Como en ese sentido de que como ese sentido de que hay esta autoridad, ¿no? Que te dice tú a qué vienes, y dices, no, pues voy a hacer una interpretación. Pasas con el secretario, ¿no? Y te dice, me cuesta mucho trabajo contactar a los intérpretes, hacer los trámites para el traslado, hacer los trámites para los pagos. Entonces te pido a ti, ¿no? Que tú eres la persona que requiere el servicio, que ya sea el imputado, ya sea la víctima, que por favor renuncies, ¿no? Como en esta cuestión de contar con el intérprete, tú di que tú entiendes muy bien el español, renuncia a este derecho y ya no cuentas con él. Sea más rápido. Ajá, para que sea más rápido, ¿no? De hecho, hay un censo que hizo la CDI en ese tiempo, que fue en el 2011, 2012 más o menos, y ellos hicieron una entrevista a 300 personas que estuvieron recluidas, y de esas 300, pues aproximadamente, no, como 150 personas no sabían ni por qué estaban ahí, y que otras 50 sí habían contado con intérprete, pero que esos intérpretes habían sido como el policía, la persona que apoya como en la limpieza ahí de los centros penitenciarios, como toda esa parte, ¿no? Entonces sí era como pues es un número impresionante de personas que no contaron y que no sabían, ¿no? Por qué estaban recluidas, no sabían en qué etapa del proceso iban, no sabías si todavía les faltaba, cuántos años les habían dado, como toda esa información. El sistema educativo nos borra nuestra cultura y nuestra lengua. El sistema de salud y de justicia viola nuestros derechos lingüísticos con su discriminación sistemática. ¿De qué manera incide este desprecio y este maltrato en las personas de las distintas naciones originarias de México? Tanto Odilia Romero como Tomás López nos han hablado de cómo para poder disfrutar de derechos humanos necesitamos derechos lingüísticos. ¿Por qué es fundamental la participación de un intérprete en un proceso judicial? Si no hay intérprete, ¿qué consecuencias graves puede tener esto? Pues primeramente, ¿no? Como esta cuestión de derecho que tienes como persona que está llevando un juicio, es poder conocer, ¿no? Cómo se está desarrollando, de qué te están acusando, en qué etapa vas, todas las pruebas que se tienen en tu contra, como toda esa parte. Entonces, si tú no estás entendiendo o no estás comprendiendo en una lengua y el juez o las otras partes, ¿no? Que son el fiscal y el defensor, no te pueden transmitir toda esa información, pues se está violentando, ¿no? Como este derecho fundamental que le dicen el debido proceso, ¿no? Que tiene una persona. Entonces, pues si no sabes ni de qué te están acusando, pues hay una violación de todos tus derechos, y que eso implica que puedas también
como llegar a la cárcel, y pues es una violación más grande, ¿no? Y que ha sucedido, que se vive, que ha sucedido, y que ha habido muchos casos, ¿no?, de personas que no supieron de qué se les estaba acusando, que firmaron documentos y que estuvieron 8, 10, 12 años en la cárcel y que hasta apenas están como logrando salir, pero todo ese año que estuviste, ¿quién te lo repone, no? ¿Quién te repone todos esos años? Conversamos con el licenciado Tomás López Sarabia, socio fundador del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, una asociación civil que defiende los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas indígenas de este país. ¿Nos podrías dar un ejemplo de las consecuencias catastróficas que puede tener en el sistema de justicia que una persona que habla lengua indígena no tenga intérprete? Yo creo que tendríamos que mirarlo desde dos escenarios, es decir, un escenario colectivo en donde como este acceso a no contar con intérprete tiene una consecuencia colectiva, y la consecuencia colectiva es que el indígena piensa que él es el problema. Y el indígena, cuando regresa a su casa, regresa con sus familiares, lo que le transmite a sus generaciones es: no hablen la lengua. ¿Por qué? Porque no existe una posibilidad de interacción con el exterior. Y miren, yo hablo la lengua indígena y miren lo que me ocurrió. Este creo que es un escenario que poco se ha dimensionado en este país, las consecuencias y la gravedad y la afectación a los derechos colectivos y de permanencia histórica de las lenguas indígenas. Y hay un sinfín de actores de manera sistemática que contribuyen a este escenario. Segundo, y ya de manera concreta, la afectación a derechos individuales. Y particularmente me referiré a un caso que nos ha tocado acompañar todavía en el proceso postpenal, que es el de Adela García Carrizosa. Lo que ella vivió fue como una cuestión de violencia, ¿no? De violencia, y que pues cuando ella vivió esta violencia, su esposo no fue el que la auxilió y que la apoyó, y que pues ella no fue al Ministerio Público y que le dijeron que firmara tales documentos, que no sé qué, y que ella firmó estos documentos, ¿no? Y en ese documento ella se declaraba culpable de que fue cómplice, ¿no?, para cometer como este delito, ¿no?, que fue asesinato, pero que fue en defensa propia, ¿no?, porque ella sufrió un atentado como esta cuestión de violación, y ella lo que hizo fue como esta defensa. Cuando Adela García Carrizosa es detenida, justo tenía 3 meses de haber dado a luz a una bebé. Entonces es trasladada a un reclusorio, luego a otro reclusorio, y finalmente en el 2008 la absuelven por justo lo que le llaman la falta de intérprete y traductor. ¿Qué consecuencias trae? Que Adela, durante los primeros años de su vida, de sus hijas, una ya mayorcita y la menor de 3 meses, no pudo convivir con ellas. Y la consecuencia también es que Adela no puede regresar a su comunidad por todos los prejuicios que justo se construyen alrededor de una persona que está en prisión. En ese sentido, 8 años, 10 años, 5 años, 1 año que tú estés en prisión, eso absolutamente nadie asume la responsabilidad. Y el Estado, aunque en sentencia reconocen que fue culpa del Estado, no hay la posibilidad de que Adela pueda resarcirle este daño que se le ocasiona. Casos como Adela han sido la norma durante décadas, ¿no? Sí, hemos escuchado frecuentemente, por ejemplo, el caso que acompañó el Centro Agustín Pro Juárez con el caso de Alberta y Jacinta, en donde ahí hubo una disculpa pública. Pero el problema central de este país es que no se observa por dónde se asuma una responsabilidad institucional para revertir este escenario. Si bien es cierto el caso de Alberta y Jacinta, hubo una disculpa pública en donde el Estado tuvo que aceptar su responsabilidad porque se tuvo que ir a través de un juicio para poder condenar al Estado de su responsabilidad, parecería que basta con una disculpa. No, lo que necesitamos en este país es el rediseño institucional diferenciado a partir de esta diversidad. Dejar de pensar solo en el indio permitido y en realidad garantizar la otra cara de la moneda. Todos estos retos que representan para el Estado garantizar derechos lingüísticos, presupuesto público, personal adscrito a zonas donde deberían de estar adscritos, sensibilización para que las y los servidores públicos de este país comprendamos que estos derechos no son privilegios, son derechos humanos que tenemos las y los indígenas de este país y particularmente los hablantes de lenguas indígenas de este país. De lo contrario, me parece que
las estadísticas no mienten, y contigo lo hemos conversado frecuentemente, que pues aunque tengamos un número alto de personas que se autoadscriban en este país, más de 24 millones de habitantes, el 19% de la población total, el índice de personas hablantes de lengua no llegamos ni a la mitad, no rebasamos los 7 millones de habitantes, y en el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la edad de 5 a 14 años, de verdad que es una situación muy lamentable, particularmente, por ejemplo, con una de las lenguas más vitales de este país, la lengua maya. Esa base piramidal de hablantes la estamos perdiendo. Y esto no es casual, esto no es accidental, esto es un problema sistémico de este país que desafortunadamente cada uno de sus actos desafortunadamente están contribuyendo a esta pérdida de la diversidad. Si el español no es legalmente la lengua oficial de México, ¿por qué en la práctica opera como tal? ¿Pueden todas las lenguas que integran la diversidad lingüística convivir en un mismo país? Proteger y valorar la riqueza cultural de los pueblos originarios contribuye a crear un mundo más inclusivo, donde las diferencias son celebradas y respetadas. El hecho de hacerlo es un paso hacia una sociedad más comprensiva, donde todas las voces y perspectivas encuentran su lugar. Creo que este país en el año 2011 tuvo una reforma trascendental en materia de derechos humanos, y la más importante de este país, en donde justo estos derechos lingüísticos que estaban colocados solo como derechos humanos en el marco internacional se vuelven ya derechos humanos en el plano nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que nos enseñaron en nuestra educación básica de el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, etcétera, estos derechos que se consideran derechos humanos, también el derecho a las lenguas indígenas es un derecho humano. Me parece algo fundamental que es un derecho específico, no un derecho especial, porque en muchos espacios de la agenda pública parecería que el contar con un intérprete o traductor se vuelve un derecho especial. No lo es. Un privilegio. No lo es así. Es un derecho específico. Es decir, Tomás López, cuando llegue a un espacio público, justicia, salud, educación, de la que se trate, tiene la posibilidad de que se activen sus derechos específicos. ¿Cuáles son esos? El derecho a contar con un intérprete y traductor. Y finalmente, algo que es muy importante para siempre conversar en estos temas es que México no tiene una lengua oficial. Si el español se ha hecho una lengua oficial, ha sido de facto. Si estos escenarios los tomamos en cuenta, me parece fundamental que no solo las instituciones, con la responsabilidad que les toca asumir, deberían de estar garantizando de manera adecuada estos derechos, sino las propias comunidades podríamos asumir un papel de decir, yo no soy el problema, porque parecería que yo soy el problema cuando voy a ese espacio de justicia, de salud. No, yo no soy el problema. El problema aquí, para garantizar esa diversidad, es el Estado. Continuamos en Oaxaca conversando con Odilia Romero, hablante del zapoteco de San Bartolomé Sogocho. Ella es una de las fundadoras de Cielo, Comunidades Indígenas en Liderazgo, una organización dedicada a apoyar a las comunidades migrantes indígenas que residen en Los Ángeles, California. Ustedes hicieron este trabajo para que la policía de Los Ángeles pueda detectar que hay otras lenguas que no son español en la población migrante. ¿Cómo fue este proceso? Y también si nos pudieras contar un poco de esto que sucedió de una violencia policíaca contra migrantes que al hablarles, o sea, al pensar que hablaban español, pues hubo ahí un hecho, un asesinato, ¿no? Esto de la policía ha sido como muy histórico porque una es liderado por mujeres. Y lidiar con policías aquí en cualquier parte del mundo es muy difícil, pero sí hemos logrado, pero tuvo que haber una tragedia. ¿Cuál fue esa tragedia? En la tragedia de Manuel Jamínez Shum, que al darle indicaciones en español no las entendió y lo balacearon y murió. Después de eso se da un diálogo y habíamos tocado la puerta de la policía por muchos años y no nos hacían caso, pero ya después de esa muerte, pues tuvimos este diálogo que fue muy difícil porque había mexicanos que decían, ¿esta mujer de qué habla? No hay indígenas en México. Yo soy de Jalisco y ahí ya no hay. O yo soy de Sinaloa y no hay. Y uno de Puebla decía, no, esta mujer está mal. O sea, ya no hay, hubieron. Entonces, con esa idea de que hubieron,
estaban gobernando, y ya después pues se da como este diálogo de 10 años, los talleres, ellos conociendo las comunidades. Ha sido un trabajo muy duro, pero ha sido muy eficiente. Ahora nos llaman y ya nos han recomendado a otros departamentos de policía a nivel nacional y a otras fuerzas del orden, donde han recomendado y han visto el cambio de su trabajo al poder identificar las lenguas. Por ejemplo, hay un área donde viven muchos indígenas guatemaltecos. Ahora ya saben, ese es quiché, ese es canjobal, o preguntan, ¿hablas canjobal? ¿No? Entonces, como cositas así que son cosas pequeñas, pero pueden salvarle la vida a alguien. Claro, porque si llega la policía, te da instrucciones en inglés, dice, bueno, igual no habla inglés, tal vez habla español, te da instrucciones en español y no hablas ninguna de esas dos lenguas, eso puede acabar con tu vida, ¿no? Respetar y proteger la cultura de estos pueblos es también una forma de reconocer y honrar su valioso aporte a la sociedad. ¿Cuál sería el sueño de CEPIADET? Esa utopía que el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción y tú como Tomás López quisieran construir. Yo creo que tendríamos que pensarlo desde lo real y desde lo ideal. Y yo creo que el ideal tendría que ser que este país en realidad acepte que hay una diversidad y que esta diversidad tiene muchos retos, pero que es una diversidad que tiene que convivir entre una y otra. En el momento que este país acepte como sociedad que no hay una cultura, y no en el discurso, no hay una cultura, no hay una lengua superior a otra, yo creo que ahí pudiéramos avanzar mucho más. Segundo, yo creo que hablando del sistema de justicia y desde el trabajo que nosotros desempeñamos, me parece que también fundamental en aceptar que este país ya quedó rebasado, hay otras formas del derecho en nuestro país y justo ahí se instala también el tema del derecho a que las propias comunidades puedan resolver sus conflictos a través de sus propias lenguas. Y ya en lo real, yo creo que de entrada hay cosas muy concretas que este país podría empezar a resolver. Primero, por ejemplo, tener en cuenta que el atender a población indígena requiere una atención diferenciada. ¿Y a qué nos referimos? Básicamente a que este país tiene que reeducarse y particularmente los ámbitos públicos que atienden a población indígena. ¿Cómo lo hacemos para que ese servidor público conozca, pero sobre todo comprenda que está frente a una persona indígena a la que hay que atender con derechos diferenciados? Y ya pensado en intérpretes y traductores, pues básicamente lo que nosotros hemos insistido es que debemos dejar de pensar en el intérprete como una herramienta para sacar mi trabajo. No, es una persona que me va a ayudar a mí a contribuir en hacer más accesible ese sistema de justicia del cual la persona que está en ese sistema totalmente desconoce. Ese creo que es un tema fundamental. El otro es que las universidades de este país tendrían que adoptar mecanismos de formación desde las necesidades de las propias zonas en las que estamos. No es lo mismo hablar de Oaxaca que de Nuevo León. No es lo mismo hablar de Yucatán que de Tamaulipas. Es decir, este diseño diferenciado que el país debería de tener, y particularmente en relación al tema de las lenguas indígenas, tendría que partir de este escenario. Yo creo que con estas y algunas otras ideas podríamos como repensar la manera del quehacer público en este país que pudieran abonar justo a lo que hemos insistido mucho y seguimos insistiendo. Menos folclore y más derechos. ¿Qué se puede hacer para proteger la diversidad lingüística? ¿Qué acciones sustituyen la ausencia de programas oficiales? De eso hablaremos en nuestro último episodio en El silencio y las palabras que nombran. Runa Sơn, Runa Sơn, hospital, Runa Sơn, Asriadare, Asriat Hui Alora, Buen Raksu. Liu Shirniu, ni Runa Sơn, Shirniu Liu. Pana chukwe ni kum abeteta parni tiene ala tanto atustepan suho asranlo. Pues bueno ni acheper para cuantelat cuant. Per liu na shiru no sentir. Pues bien. Sacrue.
Nurka Rushini. Pues como vende blog en el caso, vende en el caso, va a ser choche, violaciones eran las Nilania chunne, flana, estado, si han scenato chiquiniane, Shini che ti stanno tutti a parlare. E parlare, ne curla parlare, ne si alto. Asti shinanna shi. Petnante shi kostrona ba. Si akro ya si ne hi asi binata chato.